Yo veo aquí la perseverancia de Jacob, ¿no? Cuando insiste, o sea, le toca al ángel. Entonces, muchas veces nosotros, cuando pasamos situaciones y buscamos a Dios, pareciera que no sentimos nada o no hay resultados y a veces nos desanimamos, ¿no? Entonces, es lo que veía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas cosas de semana, cuando estaba insistiendo, eh, contarte que estaba un poquito mal hace tiempo atrás, estaba mal de salud y he empezado a orar en las madrugadas y no veía resultados, pero de repente he empezado a ver y veo cambios en mi, en lo que es en lo emocional, más que todo físicamente. Y entonces el secreto está en seguir perseverando y no desanimarnos, ¿no? Siempre buscar en el rostro de Dios, ¿no? Y como se dice, quebrantarse, lo que el Señor quiere es que nosotros nos quebrantemos, le busquemos y nos rompamos todos ante Él, ¿no? Vaciarnos y buscar a Dios y el Señor a su tiempo hace su obra. Solamente es lo que veo, perseverancia. Sí, buenos días, hermano Ramiro. Así es, así es. Esa es una de las grandes enseñanzas que tiene este capítulo, el tema de la perseverancia. Y para poder comprender mejor, podemos recordar lo que dice Jesús, ¿no? Cuando habla de la parábola del sembrador, él cuenta sobre estas semillas que lanza y hay algunas semillas que llegan a crecer un poco, pero las circunstancias y en el tiempo dejan de dar fruto, de hecho no dan fruto, ¿no? Dice que una de ellas con el sol se muere y la otra es ahogada por las espinas que hay alrededor, pero hay una que con el tiempo sigue y luego da fruto y dice que da fruto al 60, al 80 y al 100 por uno, o sea, va dando poco a poco, pero con esta cuestión tan importante que es la perseverancia, es una constancia, es una cosa del tiempo que sigue eh, insistiendo, por así decirlo. En este caso, Jacob persiste, persiste, persiste y a pesar de las circunstancias no se desanima, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que va a vivir, él sigue insistiendo en buscar las cosas de Dios y eso va a dar su fruto. Así que es importante, es como lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Ya estamos en el capítulo 32. Felicidades, hermanos, a todos los que han estado desde el principio y siguen hasta el día de hoy y piensan continuar, se esfuerzan, aunque a veces es difícil, a veces quizás hace frío, cuesta levantarse o ha trabajado hasta tarde en la noche, se ha desvelado y le cuesta levantarse, pero a pesar de todo seguimos, como con constancia. Seguimos estudiando, seguimos buscando, apartando este tiempo para Dios. Así que de eso se trata, de la constancia muchas veces. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y este capítulo nos va a dejar una gran enseñanza respecto a la constancia, a la perseverancia, a la determinación en buscar las cosas de Dios. Gracias, hermano Ramiro. Excelente aporte. ¿Quién más, hermanos? ¿Hay alguien más? Tal vez una persona más y después comenzamos la presentación. A mí me ha llamado mucho la atención la intención de Jacob de solucionar las cosas con su hermano. Como que al inicio dice, ¿no? Iré y enviaré esto a mi hermano para tantear cómo podía arreglar las cosas con él, porque tenían algo pendiente, ¿no? Todavía había discordia entre ellos. Entonces, esa intención de solucionar la relación es lo que me llama la atención. Perfecto. Así es, Carlita. Esta intención viene de la obediencia, de que Dios ya le había dicho algo. Le dijo, vete y vuelve. Vete donde estás y vuelve a la tierra donde están tus padres. Y ahí comienzan, cuando él obedece a Dios, comienzan los conflictos. Si bien ya habían conflictos, van a comenzar unos nuevos conflictos que incluso van a poner en peligro su vida. Recordemos el capítulo 31. Labán lo persigue y le dice, has actuado como un necio, yo podría destruirte. Y es verdad, tenía razón Labán, pero Dios me habló, dice, y me dijo que no me meta contigo, entonces que te deje en paz.
fue Dios quien lo estaba protegiendo, sin embargo, estaba en peligro. Génesis 32. El título es Luchar con Dios. Muy bien, vamos a la primera pregunta. ¿Qué te da miedo, hermanos? Hermanos, les pregunto, y hermanas, ¿qué te da miedo? Estuve haciendo una pequeña investigación de cuáles son las causas más comunes, qué cosas generalmente nos da miedo. Una de las cosas que más miedo nos da a todos es la muerte. Otra cuestión es el rechazo, el fracaso, la pérdida, el sinsentido de la vida, que la vida sea monótona y no tenga sentido, el perder el control de las situaciones y sentir que no tenemos ningún poder sobre lo que está pasando, la soledad y hay otras cuestiones, pero esas son las más sobresalientes dentro de las que he podido encontrar. El miedo a la muerte, el rechazo, el fracaso, la pérdida de seres queridos o de cuestiones materiales o de la salud, el sinsentido, el perder el control y la soledad. ¿Qué es lo que más te da miedo, hermano y hermana? Quisiera que por un momento respiremos profundo y podamos pensar, ¿qué me da miedo? ¿Qué despierta en mí ese afán, esa angustia? Y pensando en eso, que seguramente varios ya lo encontraron, podemos pensar, ¿qué haces cuando tienes miedo? Pensemos por un momento, ¿qué hago cuando tengo miedo? A ver, algo me produce temor. ¿Qué es? ¿Qué es y qué hago cuando tengo miedo? A ver, ¿quién se anima a responder esto, hermanos? ¿Qué hacen cuando tienen miedo? Pastor, buen día. Buenos días. Eh, yo siempre, ahora no, mis hijos están estudiando en Buenos Aires y uno tiene 20 y el otro que ayer, antes de ayer cumplió 23. Y siempre tengo ese miedo, ¿no? Con tantas cosas que pasan, que algo les pase y yo estoy tan lejos y no poder llegar. Y lo que hago es orar y confiar en Dios, porque Él va a hacer lo que yo no puedo hacer, cuidar de mis hijos. Entonces, y descanso en las manos del Señor, porque Él va a ser mejor que yo. Eso pasa. Bien, gracias. Gracias, hermana Susana. Entonces, ahí tenemos un ejemplo del miedo, por ejemplo, a perder el control, ¿no? No tengo control sobre lo que está pasando con mis hijos, viven en el extranjero, no puedo hacer nada desde aquí en caso de que tengan algún peligro, pero confío en Dios y oro, ¿no? Oro y descanso en que Dios es quien está en control. Eh, alguna vez hemos debido ver una película de terror, ¿no? Alguien ha debido verla alguna vez antes de conocer a Dios o tal vez ahora, no sé. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien ve una película de terror? Al poco tiempo están orando, ¿no? Están orando, Señor, ay, no, Dios, protégeme, ¿no? Están con miedo. Generalmente la oración es una de las primeras opciones o de las más características, ¿no? Aún escuchamos a un ateo que dice, yo no creo en Dios, pero si el avión se está cayendo y tiene fallas técnicas, lo vemos orando, ¿no? ¿Por qué? Porque es como nuestra primera reacción, buscar a Dios cuando tenemos miedo. Pero no solamente eso, sino algunas personas podemos ver que se afanan, ¿no? Fácilmente están afanadas tratando de solucionar todo, corriendo de un lado a otro con un estrés al ciento por uno y viendo la forma de vencer ese temor de que no pase aquello que tanto miedo tienen, ¿no? Como vimos también a Jacob.
buscó, como decía Darling, estrategias inteligentes, sí, y estaba afanado, no viendo qué hago, cómo me protejo, cómo protejo a los míos, realizando acciones precisas para poder librarse de aquello que tiene tanto miedo. Yo pienso que cuando tenemos miedo, eso nos causa angustia, ansiedad y la ansiedad muchas veces nos hace muchas veces en vez de actuar, paralizarnos, ¿no? Y actuamos en función de ese miedo, tal vez, de esa ansiedad. Y yo personalmente me da miedo, en primer lugar, eh, que Dios no esté conmigo, que yo esté haciendo las cosas sin Dios. Después otro de las cosas que me da miedo es no cumplir mis sueños y también me da miedo no ser buena mamá. Siempre tengo ese no sé por qué. Y que generalmente me pasa a mí cuando tengo miedo, me preocupo. Y algo que estoy pasando en estos tiempos que antes no pasé, es que cuando estoy preocupada no duermo tranquila, o sea, despierto en la madrugada o no puedo conciliar bien el sueño. Y eso también estaba pensando porque tal vez me causa eso, el estar preocupada, estar con miedo de que algo vaya a suceder. Eso, pastor. Mm, sí, es verdad, ¿no? Cuando tenemos miedo cuesta mucho dormir primero y una vez te duermes, te despiertas varias veces en la noche con esos temores, hasta tienes pesadillas, ¿no? Con eso que estás pensando tanto que puede ocurrir y es así la angustia, el estrés, invade nuestro cuerpo y claro, luego también tiene consecuencias serias. ¿Qué otra cosa también hacemos cuando tenemos miedo? Pensemos en una persona que está, por ejemplo, ¿no? Está frente a un tigre. Tiene a frente un tigre, un león. ¿Qué puede hacer? Tiene tres opciones. Puede huir, ¿no? Generalmente cuando tenemos miedo a algo, tratamos de evadir eso, ¿no? Tratamos de escapar de eso, alejarnos de eso, no hablar del tema, ¿no? Eso que te da miedo, no quiero hablar de eso. O esa persona con la que no me quiero ver con esa persona y pasan los años y no te ves. O ese desafío que tengo ahí, no tengo miedo y uno prefiere evadir las cosas o dejar las cosas, ¿no? Empieza algo y con el tiempo le da miedo y dice, no voy a poder, no soy capaz y lo deja, ¿no? Entonces una característica cuando uno tiene miedo es dejar, abandonar, huir, evadir. Otra característica puede ser, como bien decía Darling, quedar paralizado. No haces nada, te quedas quieto, quedas ahí muchas veces escondido en la rutina, en la monotonía de la vida y no avanzar. Estás paralizado porque el miedo te tiene frío, congelado, ¿no? Y las manos se te hacen frías cuando uno tiene miedo a algo, alguna amenaza inmediata, externa. Si está uno caminando en la calle y de repente se acerca a un grupo de personas, ¿qué hago? O corro y en lo que uno está pensando qué hacer, se queda completamente quieto, inerte, inactivo, no hace nada. Es presa de todas las circunstancias, no toma acción, ¿no? Y finalmente, otra reacción que uno puede tener cuando tiene miedo es la lucha. No puede pensar, si este tigre se me acerca, lo mejor es que pueda correr, no, tal vez me va a alcanzar. Si me quedo paralizado, uy, estoy frito. Ahora, tal vez puedo luchar, tengo un arma, tengo algo para defenderme. Y claro, algunas personas reaccionan así, ¿no? Al que lo ataca, él ataca, reacciona luchando. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos miedo? Miedo, por ejemplo, a quedar solos, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al fracaso, a no ser capaz, a no hacer bien el trabajo que se me ha encomendado, miedo a perder.
miedo a no tener el control, miedo a la vulnerabilidad de la vida. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cómo reaccionamos? ¿Escapamos? ¿Nos paralizamos? ¿Luchamos? Vamos a ver en la presentación qué es lo que hace Dios. ¿Qué es lo que hace Dios cuando Jacob tiene miedo? Recordemos que Jacob ha salido de la tierra de Labán y, y se ha enfrentado a un peligro. Labán quería destruirlo y podía hacerlo. Y gracias a Dios superó ese gran desafío, ese obstáculo que tenía ahí. Pero ahora se encuentra otro mucho mayor, el temor de encontrarse con aquello que evitó durante 20 años. 20 años estuvo evitando esta situación, pero Dios le dijo, ve, ya es el tiempo de que vayas y enfrentes esta situación. Y lo primero que vamos a encontrar es que Dios manda a sus ángeles. Versículo 21 dice, cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. ¿Qué representan estos ángeles? Primero, que Dios sabe que Jacob tiene miedo y no es indiferente ni cruel ante su miedo. No le dice, porque tienes miedo, te falta oración, eres un incrédulo. No, él envía ángeles para representar que él está con él, que Dios está con Jacob, ¿no? Es una representación de su presencia con él en el campamento, de que no es indiferente al temor que tiene. Estoy presente, estoy enviando mis ángeles para cuidarte, para que estén alrededor tuyo. Como el Salmo 91, ¿no? Dice, enviarás a tus ángeles para que mi pie no tropiece en piedra. Y muchas veces los ángeles son enviados a nuestras vidas también. Personas con un buen consejo, personas con la ayuda oportuna. Es Dios ahí haciéndose presente ante nuestro temor. ¿Qué hace Dios? Primero manifiesta que su presencia está ahí. Luego da su palabra, entrega su palabra como una herramienta totalmente útil y eficaz, eficiente para combatir este temor. Y tercer punto, Dios lucha. Y vamos a ir desarrollando uno por uno. Los ángeles, como decía, como señales de su presencia. Cuando tenemos miedo, hermanos, recordemos por un momento el último momento que hemos tenido miedo. ¿Ha habido alguna ocasión en la que Dios ha manifestado de alguna forma su presencia y en la que ha dejado claro que Él está ahí? Y quizás no hemos sentido, quizás no hemos visto, pero eso, el no sentir no significa ausencia. Recordemos que Dios incluso le dijo a Labán, deja en paz a Jacob. Y quizás en sueños muchas veces Dios nos protege de varias formas y manifiesta su presencia. Vemos que en este punto Jacob todavía tenía algo de esperanza. En el versículo 5 dice que él había enviado sus mensajeros por delante para informar a Esaú de su llegada con la esperanza de que me recibas con bondad. Y tiene un poco de miedo, sí, sabe al peligro que se está enfrentando. Dios manda a sus ángeles y se siente con un poco de esperanza. Pero vamos a ver que luego la respuesta que va a recibir le va a producir terror. Cuando vuelven los mensajeros y Jacob recibe esta respuesta de Saúl que dice que él está viniendo con 400 hombres. Ese pequeño miedo se transforma en terror. Versículo 7. Jacob quedó aterrado con la noticia. Es decir, el nivel de emoción ya no es un simple temor, algo que me angustia un poco. No, es terror, terror por mi vida, terror por mis hijos, por mi familia, por lo que tengo. El terror es provocado por lo que pienso que podría pasar. 400 hombres vienen, ¿qué podría pasar? Van a matar a mi familia está en peligro, me van a quitar todo lo que tengo, incluso yo.
yo puedo morir, mi vida está en peligro. Eso es el terror, eso es lo que siente Jacob, terror ante esta situación. Si antes tenía miedo un poco por lo de Labán, miedo por lo que va a pasar, por el futuro, qué viene en adelante, estoy enfrentando esto, estoy obedeciendo la voluntad de Dios y de repente aparece una situación que me produce terror. En ese caso, hemos visto que Dios entrega su palabra y es a esa palabra a la que acude Jacob. Vemos en el versículo 9, dice así, Jacob oró en ese terror que él tuvo, él oró y dice, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Primero se refiere a él como la identidad, como lo que él sabe de Dios, como el Dios que fue fiel a Abraham, como el Dios que fue fiel a Isaac. ¿Por qué menciona a Abraham e Isaac? Porque Dios tenía una promesa con ellos. La promesa de la bendición a todas las familias de la tierra viene en Abraham y luego continúa en Isaac y ahora está en Jacob. Entonces Jacob recuerda y le habla a Dios como el Dios que ha cumplido su promesa a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob como heredero de esa promesa. Le dice, oh Señor, tú dijiste, versículo 9, tú dijiste, miren, la palabra de Dios, qué importante, tú dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. Tú me prometiste, te trataré con bondad. Ante el terror, Dios entrega su palabra y nosotros podemos refugiarnos en su palabra, podemos refugiarnos en lo que tú dijiste, podemos refugiarnos en lo que tú prometiste. Yo te trataré con bondad. Versículo 12 también dice, pero tú me prometiste. Ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. En este momento esa promesa se ve en peligro. Puede pasar lo peor. Si mueren sus hijos, si Esaú destruye como había prometido, como había querido. Recuerden por qué se fue, porque dice la Biblia que Esaú se consolaba a sí mismo planificando su venganza. Era alguien que estaba lleno de ira, de odio, de deseo de revancha, de venganza, un hombre fuerte que puede vencer a Jacob fácilmente. Y su mamá, Rebeca, escucha esto y le dice a Jacob, vete, porque él quiere destruirte y puede hacerlo. Entonces, en este momento, cuando Jacob decide obedecer a Dios, porque recuerden que Jacob está en esta situación porque decidió obedecer a Dios. Dios le dijo, vete. Y él decide y se encuentra con este gran peligro y que usa lo que Dios le entregó. ¿Qué le entregó? Primero ángeles y segundo le entregó su palabra. Tú dijiste, tú me prometiste. Y es su palabra en la que él se refugia, es en su palabra la que le permite a él confiar, recibir algo de esperanza de que Dios va a cumplir su promesa, de que Dios lo va a cuidar, de que Dios va a cumplir su palabra. Y también aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque vamos a ver esta tremenda humildad que tiene Jacob. Jacob no era alguien humilde, hermano. Era alguien que confiaba grandemente en sus fuerzas, en su inteligencia, pero después de 20 años de sufrir los abusos de su tío, de ser esclavizado y de trabajar y de ser engañado constantemente, él aprendió humildad. ¿Por qué digo humildad? Porque él mismo lo dice. Él dice, no lo merezco. Entonces Jacob oró, dice, a partir del versículo 9, y dice en el versículo 10, no soy digno de todo el amor inagotable y la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Miren esta palabra, dice, no soy digno. Él mismo se reconoce
que todo el amor que ha recibido, además que se siente amado. Dice, amor inagotable y la fidelidad que me has mostrado. Yo no soy digno de recibir todo esto. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que un bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates. Qué interesante esta oración tan llena de humildad. Primero glorifica a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Tú dijiste, y a pesar de todo, no lo merezco, no te lo exijo, lo pido con humildad porque no lo merezco, porque soy indigno. Entonces vemos qué hizo Jacob. Jacob, frente al miedo, rogó y también tuvo acciones específicas. Hay una frase que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, dicen, ¿no? Entonces sí, Jacob estaba orando, estaba pidiendo, ante el terror que tenía, estaba pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo estaba haciendo otras cosas y dice que separó toda su familia y puso en un lugar una, en otro lugar otra, y luego pasó el río y lo dejó allá, y luego envió regalos uno tras otro. Pero lo más sobresaliente que vamos a encontrar acá es que Jacob no escapó. Cuando le dice que está enviando regalos y le encarga a los siervos, le dice que lleguen los regalos uno tras otro y dile a Esaú, Señor, esto es para ti, y Jacob viene detrás, está diciendo, no estoy escapando. Jacob está viniendo. Está haciendo lo que Dios le ha pedido a pesar del miedo, del terror que tiene. No miedo, terror, hermanos, terror. Estamos en el punto más alto del miedo, donde sudas frío, donde tu cuerpo tiembla, donde todos tus pensamientos son abundantes en las cosas malas que pueden salir. Todo va a salir mal. Todo lo que se me ocurre va a salir mal. En ese terror, Jacob hace algo muy importante. No escapa. Obedece a Dios. ¿Y por qué obedece? Porque confía. Fácilmente él podría decir, no, 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 ya me dijo, ya son 400, es el mensaje. Yo, como dicen en Bolivia, me hago al opa, me hago al tonto, me voy de aquí. Pero no, Jacob no escapó. Y utilizó su mente, la inteligencia también que Dios le dio para pensar en estrategias, pero sobre todo confió en Dios. Y eso es lo más importante. ¿Qué otra cosa hace Dios? Estamos viendo las cosas que ha hecho Dios. Primero, frente al miedo de Jacob, envió ángeles, luego dio su palabra y finalmente lucha. ¿Cómo que Dios lucha frente a nuestro temor? Sí, a ver, yo les pregunto, hermanos, ¿alguna vez frente a la situación difícil en la vida, las cosas no salen como esperas? ¿Alguna vez has luchado con Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué permites que pase esto? Y te enojas y resientes a Dios y hasta puedes culpar a Dios de las cosas que han pasado, de las cosas que pasan. Vamos a ver que Dios también lucha. Sí, es interesante, es muy interesante este capítulo 32. Lo primero que vemos de cómo es que Dios lucha cuando tenemos miedo. Primero, interesante, Jacob lo primero que hace es llevar a su familia a otro lugar donde su familia esté segura y él se encuentra solo. Versículo 24, entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Hay muchas cosas que nos dan miedo, pero cuando tenemos personas a nuestro alrededor, nos ayudan a sobrellevar este temor. Pero qué miedo da la soledad. Enfrentar los temores solo
es mucho más difícil. Sin embargo, es lo que hace Jacob. Enfrenta su temor y se queda solo en el campamento. Y dice que llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Vamos a ver luego que este hombre es un ser espiritual. Por lo tanto, esta lucha también y sobre todo es espiritual. ¿A qué me refiero con que Dios lucha? ¿A qué me refiero con que nosotros luchamos? ¿Qué pasa cuando estamos solos y vienen los pensamientos negativos? Y empezamos a razonar con nuestra lógica y decir, si A es más B y esto pasa y el otro pasa, todo va a salir mal. Y empezamos a cavilar en nuestras mentes, pero no hay forma de que Dios pueda sanarme, no hay forma de que yo pueda salir de esta situación. El doctor dijo esto, la situación se presenta de esta forma. No hay forma y nuestra mente constantemente el temor viene hacia nosotros. Y por lógica parece que no hay salida. Nuestra inteligencia nos dice que la situación a la que tenemos tanto temor se va a cumplir. Y no hay forma de que no sea así. Aquello que me da terror es lo que va a suceder. Y empezamos a caer poco a poco bajo esos pensamientos. Y lo único que nos va a permitir levantarnos y salir de ese terror es decir, pero yo confío en Dios. Pero no tiene sentido. Si uno mira la situación, no tiene sentido confiar en Dios. O algunos podrían decir, es absurdo. ¿Cómo vas a confiar? Mira las circunstancias. Vienen 400 hombres. Pero yo confío en Dios. Confío en su palabra. Por eso vinieron los ángeles primero, porque Dios sabía el terror que iba a pasar. Dios ya estaba preparando esta situación porque él sabía el miedo que iba a tener Jacob. Él sabe las cosas que nos producen terror, que esto pase. El solo pensar que esto pueda pasar me da tanto miedo. Y es inevitable muchas veces. Nuestra mente nos dice, esto es inevitable, esto va a pasar, no hay solución, no hay forma de salir de esto. Y pensamos que tal vez lo mejor sea huir. Pero vemos aquí que lo mejor en este caso es luchar. ¿Luchar con qué? Luchar con la fe de decir, sí puedo, porque Dios lo ha prometido. Y quizás en esta lucha Dios representa este hombre que le dice a Jacob, lo digo en un caso hipotético, hermanos, metafórico, que le dice, Jacob, ¿vas a creer? Jacob, ¿vas a huir o vas a persistir? ¿Vas a confiar o vas a temer? ¿Vas a ceder ante el temor? ¿Qué vas a hacer? Es una lucha, hermanos. Es una lucha en la mente, es una lucha en los pensamientos, es una lucha en lo espiritual y también en lo físico. Porque vemos que el ángel del Señor, dice, ¿no? Le toca la cadera y físicamente, si antes por algún momento Jacob pensó, bueno, voy a luchar, le voy a hacer una llave, le voy a hacer un knockout, algo, le voy a tirar una piedra, algo me voy a hacer para defenderme. Ahora encima está lesionado, no puede luchar, su cadera está mal. Lo único que tiene, lo único que le queda es confiar en Dios y persistir en esta confianza. ¿Alguna vez hemos estado en una situación así? Si no, posiblemente vamos a estar en una situación así, en la que lo único que nos quede frente a las circunstancias caóticas y peligrosas que producen terror va a ser persistir, permanecer en la fe,
persistir en la confianza, en lo que incluso para algunos puede decir, esto es locura, ¿cómo puedes confiar en esta situación? Lo más sensato será ceder ante el miedo, puede decir las personas, algo tienes que hacer. Pero Jacob decidió confiar. Y Dios se dio cuenta de esa lucha, de esa persistencia, y dice, déjame. Déjame, me tengo que ir porque luchó toda la noche. ¿Alguna vez han ido a una vigilia, hermanos, en su iglesia, donde se adora y se ora toda la noche? Bueno, Jacob estuvo toda la noche orando, toda la noche luchando, diciendo, la fe, voy a confiar, a pesar de lo que va a pasar, voy a confiar porque Dios me ha dicho, porque Dios ha enviado a sus ángeles. Voy a confiar y persiste. Hasta el versículo 28 le dice, tú ya no serás Jacob, ya no eres el engañador. De hoy en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A Dios no se lo puede vencer, o sea, Dios decidió dejarse vencer por Jacob, pero decidió hasta el punto en que Jacob tuvo que luchar toda la noche ante las preguntas que hipotéticamente, repito, hermanos, puede ser que Dios le hacía como alguna vez me ha pasado, como, ¿vas a confiar en esta situación? ¿Vas a confiar en mí? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a persistir? Te he dado mi palabra, es que Dios muchas veces también nos puede desafiar. Por eso en el Nuevo Testamento dice, el reino de los cielos es de los violentos. Y no se refiere a la violencia de agredir a otra persona. Se refiere a la persistencia, a la constancia, a la tenacidad para buscar algo. Jacob era alguien tenaz para buscar las cosas de Dios. No se iba a rendir fácilmente, no iba a escapar, no iba a ser como la primera semilla que cuando viene la primera prueba se quema y muere. No, a pesar de las pruebas, de las dificultades, Jacob iba a seguir y Dios lo iba a desafiar y aún así él iba a seguir. No iba a ser como la segunda semilla que cuando le vienen las riquezas y las tentaciones de este mundo iba a quedar ahogado y sin fruto, ¿no? Jacob era alguien que iba a persistir y no se iba a dejar vencer por las tentaciones, las codicias de este mundo y él sigue. Por eso serás llamado ahora Israel, porque has vencido. Y esa noche que comenzó oscura y en soledad, terminó en un amanecer lleno de victoria. Y yo te pregunto ahora, hermano, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si te pones en la situación de Jacob? Has decidido obedecer a Dios. Dios ha dicho, haz esto y he obedecido. Pero ni bien he obedecido, mi vida corre peligro porque Labán, mi suegro, quiere destruirme, quiere quitarme a sus hijas, mis esposas. Me acusa de ladrón, que le he robado. Miro hacia el futuro y solo encuentro peligro porque mi hermano viene para destruirme con 400 hombres. E incluso Dios me desafía y me dice, ¿vas a confiar? ¿Vas a persistir? ¿Qué harías tú, hermano? Has decidido obedecer a Dios y las cosas solamente se ponen peor. ¿Te rendirías? ¿Oirías? ¿Te quejarías de Dios y dirías, era que continúe mi vida como era antes de conocer a Dios? ¿Volverías al pecado, al mundo? ¿Te enojarías con Dios y dejarías de orar? Y lo acusarías. Podrías decir, es tu culpa. Yo te obedecí y ni bien te obedecí, todo salió mal. O quizás persistirías.
y dirías, a pesar de todo lo que está a mi alrededor, voy a confiar. Y es que la decisión de confiar es una decisión, hermanos. No es algo que sentimos y que digo, "Oh, hoy tengo ánimo de confiar". No, es una decisión. Es decidir y voy a confiar. Tengo una opción A, tengo una opción B, voy a elegir una opción y voy a ser fiel y persistente a esta opción. ¿Qué opción? Confiar. Confiar. ¿Qué harías tú? Y finalmente quiero terminar el estudio de hoy para escuchar sus comentarios, recordándoles este gran versículo que me ha ayudado a dormir en esas noches donde el pánico y el terror invaden mi mente. Dice así, no os afanéis por nada, Filipenses 4:6, sino que en toda ocasión, en oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean públicamente presentadas a Dios. Sabe Dios que hay cosas que nos afanan, que nos dan miedo, que nos dan terror. Y Él dice, no os afanéis por nada. Nada es nada, sino que mejor presenta tu oración a Dios en súplica. Y hermanos, cuando lo he hecho, ha habido paz en mi corazón. Pero he tenido que decidir, así como Jacob lo hizo en su momento. Y como seguro todos ustedes tendrán que hacerlo en su momento. Decidir confiar en Dios, aunque las circunstancias digan lo contrario. Entonces, hermanos, quiero escucharlos. ¿Qué les enseña Dios por medio de este pasaje? ¿Qué comentarios o dudas han surgido a partir de este capítulo 32 y su presentación? Los escucho, hermanos. La verdad que muy preciosa la enseñanza esta mañana, lo que el Señor nos está enseñando a través de lo que pasó Jacob. A mí, en lo personal, me deja esa enseñanza de persistencia, de persistir para llegar a obtener, de mantenerme, ¿no? Firme, constante, perseverar para llegar a, a obtener pues la bendición que muchas veces estamos anhelando en nuestras vidas, a mantener, así como Jacob, ¿no? Usted mencionaba una vigilia es toda la noche orando, buscando de la presencia de Dios. Una vigilia, me recuerdo la primera vez que participé en una vigilia, me dormía a media vigilia, digamos, pero qué importante es esa perseverancia de, de persistir, de buscar del Señor la bendición. A mí me trae esa enseñanza muy bonito, eso de esforzarse, de esforzarnos, de resistir tal vez a través de las pruebas que estemos pasando, de no rendirnos, pues, ¿no? De no rendirnos y esa parte de confiar en Dios, para mí de confiar en el Señor es poner en sus manos toda mi vida, lo que mi futuro, lo que yo sueño para adelante, mis cosas, todo está en las manos de Dios. Para mí, poner la confianza en el Señor es eso, saber que Él tiene el control de mi vida, de mi familia, que Él nos va a guiar hacia lo mejor, siempre Él quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Pero qué importante es perseverar, pastor. Muchas veces, a veces en las pruebas, a mí me pasó, yo estuve pasando una prueba bien, hace 3 años creo, un poco más, bien dura, y tenía ganas de tirar la toalla, así, de ya no más, incluso en ese momento de la prueba, sentía que estaba sola, así como que Dios me había abandonado, en algún momento lo sentí, lo pensé, pero me recuerdo que una semana me puse en oración así, pero intensa,
y de ayuno, me recuerdo, y vi la mano de Dios actuar a favor mío. Y, y Dios después es así, ¿no? Cuando nosotros le buscamos y nos esforzamos, damos algo de nosotros, ahí Él actúa. Muchas veces Él está esperando eso, ¿no? Que nosotros le busquemos de todo corazón, que nosotros persistamos por nuestra bendición, que no seamos así, nomás, ah, sí, Dios va a hacer y nada más, y no accionemos, que tenemos que accionar, que tenemos que luchar, que tenemos que esforzarnos para llegar a conseguir lo que nosotros, esa promesa que Dios tiene para nuestras vidas, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, porque a cada uno pienso que el Señor nos ha dado una promesa de bendición para nuestra casa, para nuestro negocio, familia, no sé, en cualquier área o en el ministerio que estamos ejerciendo, el ministerio que Dios nos ha dado, luchar, perseverar. Si somos líderes, tenemos que perseverar por la bendición y también cuidar, ¿no? De los que estamos liderando con amor y persistir en oración, sobre todo así como Jacob, hasta llegar a obtener la victoria que, que, que prácticamente es segura. Eso, pastor. Gracias. Así es, Dali, me parece interesante cómo mencionas esto del ministerio, ¿no? Que tú has empezado eh, guiada por Dios, un ministerio de los tales y a veces pensamos, bueno, listo, Dios lo dijo, yo lo hago y ahora todo va a salir muy bien. Sin embargo, nos encontramos en el camino con desafíos y debemos estar preparados para esos momentos en los que vamos a querer rendirnos, vamos a sentir la tentación de decir, esto no tiene sentido. Yo muchas veces lo he sentido, esto que hago de enseñar, eh, de compartir la palabra, es algo que Dios me ha dicho que haga. Sin embargo, hay ocasiones donde digo esto, ya no tiene sentido, pero esa es la lucha, ¿no? Esa es la lucha, es decir, vamos a persistir, vamos a seguir, vamos a confiar, vamos a hacer la tierra fértil, el fruto al 100 por 1, 60, 80, 100 por 1. Hay que persistir y muchas veces vamos a tener bajones, es normal. En la lucha va a haber momentos donde vamos a decir, estoy perdiendo la esperanza, ¿no? Esto parece que no va hacia ningún lado. Pero la clave está en seguir luchando, en seguir confiando, en decir, voy a confiar en Dios, aunque parezca lo más ilógico o tonto o lo que sea que pueden decirnos o decir nuestra mente. A pesar de eso, voy a confiar, voy a tomar esa decisión. Gracias, Darling. ¿Quién más, hermanos? Como dijo Jacob, no te suelto si no me bendices. Eh, yo sí, para cuando inicié siendo cristiana, yo empecé asistiendo a ayuno y se levantó realmente el enemigo utilizando a mi esposo. Él no era cristiano, no conocía nada de la palabra y siempre bebía, fumaba, coqueaba. Y yo ya por el temor casi dejé de ir a ayunar y después digo, no, yo tengo que ir porque yo no me levanté para ir. Y tomé un día, digo, voy a ir. Y indiqué a mis hijos lo que tenían que hacer y cuando salgo afuera dice mi esposo, ¿dónde vas? Al ayuno. Y me mira y me dice, voy a dejar los chicos, o sea, sin dormir, sin nada, voy a dejar los chicos que yo te acompañe. Y yo no sabía qué hacer porque yo le miraba, no había dormido toda la noche en ese estado y digo entre mí, si le digo que no, él me va a decir por qué. Y con ese temor, con ese miedo que siempre es parte, ¿no? Digo, Señor, yo no sé qué quiere este hombre, qué vaya a hacer, qué es lo que piensa, Señor, pero yo te lo dejo en tus manos. Y Señor, yo te lo dejo, haga bueno o malo, que sea tu voluntad, Señor, tome el control. ¿Sabe, pastor? Llegamos a la iglesia, entramos y
Y de ahí me dice él, yo no he dormido toda la noche, me tengo que ir a dormir, nos vamos. No, no, no. Y él me dice, ya, me voy a dormir al auto. Y cuando eso es la 1, eso pasó a eso a las 10:30. A la 1 empieza el tiempo de intersección, de orar y quienes quieren orar, ¿no? Y si hay personas también para que acepten al Señor. Y yo no que, y yo digo, mi esposo está allá afuera, Señor, despierta, tráelo, porque yo no quería salirme del ayuno. En lo que yo estaba por ir, apareció él. Y ahí dice, no, el pastor, si alguien quiere que oremos, si alguien quiere entregar su vida al Señor. Y mire, de la puerta fue mi esposo ahí adelante para que ore. Y fue ahí el inicio de la obra, ¿no? Que mi esposo empezó, ahora ya no toma, no bebe. Hay un proceso todavía. Pero yo aquella vez dije, como Jacob, no. Y el Señor es fiel, pastor. Me alegro porque de lo que vivíamos a lo que vivimos ahora ya es un cambio. Es algo que me gozo en el Señor decirlo y siempre me conmuevo, ¿no? Porque es algo que el Señor hizo en mi vida real. Eso pasa. Gracias. Gracias, hermana Susana. Son joyas, son perlas que nos regalan su testimonio y lo valoramos muchísimo. Y gracias a todos, hermanos, los que han participado hoy día y los que seguramente han quedado con ganas de participar. Eh, Sí. Adelante, hermano Pastor, Ramiro. Tenemos tiempo. pastor, gracias, pastor. Mire, pastor, sinceramente, gracias. Aquí sigo aprendiendo mucho más, ¿verdad? Y a mí que me gusta escuchar la palabra y todo coincide en uno solo. Pastor Carlos, gracias por su enseñanza. Siga adelante, no se desanime. Está forjando muchos líderes de aquí. Uno de ellos soy yo, pastor. Pero sin antes, pastor, aprovechar las circunstancias, pastor. Quisiéramos, pastor, orar por tu vida, porque ya que mañana es su cumpleaños, pastor. Hermanos, ¿podemos orar por la vida del pastor Carlos? Amén. Sí. Bueno, pastor, pastor, Gracias, siga adelante. O sea, desde ya un abrazo de oso, que el Señor le bendiga grandemente, que el Todopoderoso siempre te bendiga en alma, cuerpo y espíritu. Oramos, amados, por gracias, el pastor hermano. Carlos. Y todos sus manos se impongan hacia el celular. Padre bendito Dios, a ti sea la honra, la gloria, Señor. Gracias porque nos das un día más de vida, Señor. Gracias porque seguimos aprendiendo más, Señor. Bendito Dios, gracias por el pastor Carlos, Señor Santo, bendito Dios. Señor, en este momento queremos bendecir su alma, su cuerpo, su espíritu, Señor amado. Queremos, Padre Santo, rogar ante ti, Señor, que todos los deseos que Él tiene, sus sueños, sus anhelos se puedan cumplir, Señor amado, bendito Dios. Padre, guárdale de todo mal, Padre Santo, Señor. Cuídale de todo mal, Padre bendito, Señor Santo. Hoy, Padre Santo, bendecimos su vida, Padre bendito, Dios de Israel. Queremos agradecer por esas enseñanzas tan gloriosas que Él nos da, Señor amado. Gracias por todo eso, Señor, que nos abres más y queremos más experimentar tu palabra, Señor. Bendice, Señor amado. Padre Santo, también puedas bendecir su vida en la salud, Señor Santo, bendito Dios, bendice en cada área de su vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi buen Redentor, mi buen Salvador, porque tú estás con Él, Señor amado. Él se aferra a tu palabra, Señor. Él confía, Señor, Padre Santo, Señor, en ti, bendito Dios. Y tú vas a bendecirlo siempre, Señor, guardarle de todo mal, Señor. Aún en la iglesia donde está pastoreando, Señor, tú puedas abrir las puertas y mandarle ayuda de líderes, bendito Dios, dice, el más líderes, Señor amado, que puedan compartir sus sueños, su visión, Señor, y no puedan, así, Padre amado, si hay todos los obstáculos, Señor, esa inteligencia, esa sabiduría está sobre él, Señor. Gracias por todo eso, Señor. Bendecimos su vida en esta mañana, Señor. Gracias por su vida. La honra y la gloria sea para ti. Gracias, Jesús. Pastor Carlos, que el Señor te bendiga grandemente. Muchas felicidades. Mm, mm. Gracias, gracias, hermano Ramiro. No sé cómo se enteró de que mi cumpleaños es mañana, pero bueno, muchas gracias. Es muy hermoso lo que acabas de hacer, me anima mucho, me hace pensar en esos ángeles que manda Dios. Gracias, hermano. Bendiciones. Creo que la hermana Daisy creo que quería decir algo. Perdón, hermano, gracias. Solo bendecir su vida y realmente decir que
Toda semilla plantada por Dios siempre da buen fruto. Y en este caso realmente aprendemos tanto de la palabra con su vida. Hoy particularmente igual fue de mucha bendición Mm. entender que Dios está obrando en medio de una circunstancia difícil a través de alguien como Jacob, que ha ganado las bendiciones a pesar de este sufrimiento que estaba teniendo. Gracias por su vida, que también sabemos que ha sido tratada así por Dios. Y bueno, entender eso es muy glorioso. Gracias, pastor. Solo eso. Gracias a ti, gracias Daisy, gracias a todos ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Sigamos adelante, perseveremos, perseveremos no solamente ahora con los estudios y lleguemos hasta el final de Génesis y poder decir, he terminado lo que he comenzado, sino también en nuestras vidas, ¿no? Que Dios, ante las pruebas que nos está ocurriendo, ante las dificultades, ante aquello que parece imposible, decidamos, voy a confiar, voy a confiar, voy a confiar, tú lo has dicho, voy a confiar y voy a seguir perseverando en eso hasta que, como decía la hermana Susana, hasta que me des mi bendición, me vas a dar mi bendición y voy a luchar. No voy a luchar por eso. Ok, gracias hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el día miércoles y Amén, pastor. Que pase un bonito día mañana, pastor, que el Señor siga bendiciendo su vida, su hogar, todo su ministerio, su matrimonio. Lo queremos mucho, pastor. Que el Señor guarde siempre su vida. Sigamos adelante aprendiendo. gracias, gracias, Darling. Gracias, Ramiro. Gracias a todos, hermanos.